Quiero ver a Cristo, poderle tocar, decirle te amo. Ábreme ayúdame a oírte. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga. En esta mañana le damos la bienvenida en el nombre poderoso de Jesús, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Hoy, lunes 23 de octubre del 2023, les saludamos cordialmente en este nuestro programa Conversando las Escrituras. Saludamos a nuestra hermana Laura Sáez, que muy temprano nos acompaña del lugar de Semillero, y a todos los hermanos de aquel lugar de Semillero, nuestro hermano Roberto Salgado, nuestro hermano Jorge Candia, nuestro hermano Néstor Pinochet, nuestro hermano Osvaldo, su esposa, también a todas las hermanas Sáez, Elizabeth, Lupita, Magdalena, hermana Betty, hermana Patricia, y así a todos los hermanos que constantemente nos ven muy temprano por la mañana, o después nos ven por el YouTube, ¿verdad? Ya el programa repetido, y que se han suscrito a nuestro canal. Bueno, el último día, sábado, si no me equivoco, concluimos el capítulo 14 del libro de Hechos. Ya ahora empezamos a recorrer el capítulo 15, donde se está desarrollando lo que la iglesia primitiva hizo, donde fueron situadas, ¿cierto? El caso de que los gentiles estuvieran entrando también a la salvación causa mucha conmoción en los judíos. Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez. Y ocurre que el primer concilio de la iglesia ocurre en Jerusalén. Y esto, hermanos amados,
refuta totalmente lo que la Iglesia Católica Romana habla, que el primer papa fue Pedro. Este concilio, que es presidido por Jacob, no por Pedro, es para ver este punto, que los gentiles, ¿cierto?, estaban entrando también en la salvación. No todos entendían esto. A Pedro le costó entender que la salvación también era para los judíos, o sea, perdón, para los gentiles, y que compartíamos nosotros, ¿cierto?, la salvación con ellos. Dios dijo que tenía pueblo en todas partes, repartido, ovejas en todas partes, y que a esas ovejas a él le convenía traer. Y habrá un puro rebaño y un puro pastor. Entonces, hermano, dice el capítulo 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ve? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarde la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que no es ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique, en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé,
a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que alguno que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas también. Escuche, que os abstengáis de los sacrificados, los ídolos de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien, haréis pasarlo bien. Así pues, fueron enviados, descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta. Habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no habían ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bien, me fui de corrido con la lectura, porque en este capítulo encontramos con dos eventos, uno muy grande y al cual nosotros debemos prestar mucha atención, porque este evento, con respecto a la circuncisión, a hacer que circuncidarse los gentiles que estaban entrando, ¿cierto?, de un tiempo a esta parte, desde la casa de Cornelio hasta este capítulo, estaban entrando muchos gentiles, a tal punto que en Antioquía se reunía la mayoría de los gentiles ahí en la iglesia de Antioquía, no en Jerusalén, en Antioquía. Perdón. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Que los fariseos que se habían convertido a Cristo les estaban obligando a circuncidarse y a guardar toda la ley de Moisés. Ahora, cuando hablamos, hermanos amados, hay que separar la situación. Cuando hablan de la ley de Moisés, están hablando de los rituales, de las fiestas, que ya estaban caducas, esas quedaron caducadas. Con el sacrificio de Cristo eso murió. Por eso es que Cristo instituye la cena aquella noche que fue entregado. Él, de hecho, la Pascua ya queda obsoleta. Los judíos no lo entendían de esa manera. Pero los judíos que se convirtieron al Señor, sí celebraron la cena del Señor. Amén. Perdón, hermano. Eso lo vimos en los primeros capítulos. ¿Se acuerda que decía que partían el pan, compartían las oraciones? Bueno, ellos sí celebraban la cena del Señor, que sustituyó a la Pascua, la Pascua era del primer pacto. Por eso que aquí tenemos que entender, hermano, y escudriñar la Escritura. El creyente tiene que escudriñar la Escritura,
los ministros tienen que ser hombres doctos para poder guiar al pueblo. Esto no es pura emocionalidad, hermanos amados. Nosotros tenemos que saber cómo adorar a Dios, de qué manera agradarle. Y por eso la Escritura nos va enseñando de qué manera nosotros agradamos a Dios, de qué manera se hace un culto. Más adelante vamos a ver, ¿cierto?, en las cartas de Pablo, cómo Pablo, ¿cierto?, en el Espíritu Santo enseña a la iglesia gentil la verdadera adoración. Nosotros hoy día tenemos una adoración totalmente diferente. Y es porque ignoramos lo que dice la Escritura y porque hemos arraigado, ¿cierto?, en nuestra convicción a hombres que nos enseñaron tal vez con buena voluntad, pero muchos errores. Y estos errores hay que irlos, hermanos amados, eh, enmendando. ¿Mm? Quizás los fariseos pensaban bien que habían que circuncidarlo, ¿cierto? Sí, pero era un error fatal, porque inconsciente o conscientemente, no sé, Dios lo sabe, ellos estaban haciendo de lado a Cristo, o sea, estaban poniendo la circuncisión, que era del pacto antiguo. Por eso es que hay que tener cuidado que hay cosas que son del pacto antiguo que nosotros no debemos traer a la iglesia, que no tenemos por qué guardarla. Aquí está claro en la carta, aquí está claro. Hay posiciones que son del Antiguo Testamento, del pacto antiguo, que nosotros no debemos guardar. Amén. Pero es que sí, los judíos pretendían de una u otra manera que guardasen esa ley. No está hablando de la ley de los 10 mandamientos, de la que Cristo dijo, eh, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y a tu prójimo con tu mismo, que la cual Cristo encerró en 2 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos se convirtieron en 2 y abarca todo. Amén. Entonces, cuando hablaban de esa ley de Moisés, hablaban de los rituales, del ritualismo, de la circuncisión, de todas esas cosas que fueron ordenados en la antigüedad. Entonces se hizo este concilio y el Espíritu Santo, ¿cierto?, puso la línea demarcatoria para que la iglesia siga esa misma línea. Por eso que nosotros debemos analizar bien. Hoy día, nuevamente, con mucha fuerza en esta temporada, en este tiempo, el judaísmo está arremetiendo contra la iglesia. Muchos están guardando los rituales judíos y están circuncidándose. Y al circuncidarse, usted está negando el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es para perdón de pecados. El nombre de Jesús fue revelado para salvación. Es lo que los judíos no aceptan. De hecho, todas estas herejías que se están predicando hoy día vienen de Israel. De allá viene la base. Muchos hombres están escuchando, ¿cierto?, al judaísmo, y el judaísmo lo está absorbiendo, y con ello, hermanos, están transformando, quieren transformar la iglesia, ¿m?, con sus rituales. Por eso debemos tener cuidado, cuidado. Esto es muy profundo en todo caso, hermanos amados, y esto demanda mucho tiempo para poder enseñarlo, y también demanda que usted pueda abrir bien su corazón y bien su entendimiento, y que pueda tener también el conocimiento de la palabra. Entonces, en esto hacemos, porque me fui de corrido en esta, eh, porque se lo vuelvo a decir, hay cosas que a nosotros se nos enseñaron que no debemos hacer, que son para el pueblo de Israel. El guardar el día sábado, los diezmos, las fiestas. Las fiestas son hermosas, las fiestas que Dios demandó, pero todas las fiestas apuntaban a Cristo, y Cristo ya vino. Entonces, por eso que dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Cuando yo he creído en Cristo y soy hallado en Cristo, estoy cumpliendo todo. Yo ahí estoy cumpliendo todo. En Cristo cumplo todo. Entonces, no tengo que temer, hermanos amados. Hace poco se levantó un ataque a Israel, ¿cierto? Y que hasta el día de hoy está persistiendo. Y muchos se alarman y que esto otro, y oremos por Israel. Y, hermanos amados, eso ha existido todo el tiempo. Con esto no quiero decir que la venida del Señor está latente. Para la iglesia, la venida del Señor es hoy. Para usted y para mí, la venida del Señor es hoy. Porque si el Señor no viene a buscarlo, la muerte está a la puerta. Entonces, yo debo estar todos los días listo, no de estarme alistando. Debo estar listo, preparado, por si el Señor llama. Amén.
Muchos dicen, hay que alistarse a la iglesia y las señales y esto. Usted tiene que, usted y yo debemos vivir preparados. Estar listo todos los días, hermanos amados. Porque para usted y para mí Cristo viene hoy. Por eso es que cuando habla de los postreros tiempos, nosotros nos imaginamos que, hermanos, los postreros tiempos empezaron cuando Jesús empezó a predicar. Leas el libro de Hebreos. Dice que Dios en el pasado habló a los padres por los profetas, pero en estos tiempos, en estos postreros tiempos, dice claramente, ha hablado por el Hijo. Entonces, los postreros tiempos, el final empezó desde que Cristo vino para nosotros. Entonces, no debemos pensar en un tiempo lejano. Ahora, acuérdese que los tiempos los maneja el Señor. Entonces, debemos aclarar estas situaciones. Aquí estos hombres estaban entrando, hermanos amados, con la circuncisión y estaban dividiendo la iglesia, estaban partiendo la iglesia. Por eso que el Señor a través de Pablo dice, guardaos de los perros, de los mutiladores del cuerpo, con estas doctrinas extrañas que mutilan el cuerpo, lo parten. ¿En qué sentido? En que si yo guardo la circuncisión, vengo a mutilarme del cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo me circuncido, hermano, y empiezo a guardar los rituales, estoy mutilándome, me estoy apartando. Mutilar es cortar, me estoy cortando del cuerpo. Entonces, cuidado, ¿cómo adoramos a Dios? Hoy día la iglesia tiene un sentido de adoración totalmente erróneo a la escritura. El misticismo que ha entrado en la iglesia ha apartado al creyente de la verdadera adoración, de la línea de la adoración real. Porque muchos piensan que si no saltamos, no gritamos, Dios no está ahí. Dios está en este momento con nosotros y estamos hablando calmadamente. Dios está aquí, está en usted. Entonces, lo otro es misticismo, hermanos. Es sensacionalismo. No le digo que usted no puede levantar la mano y adorar a Dios. Pero no piense en ese sentido, hermano, que el Espíritu Santo solamente se manifiesta de una sola manera. La multiforme gracia de Dios manifiesta el Espíritu Santo. O tendríamos que estar todos los días en la iglesia para que el Señor estuviera con nosotros. Sería mentira lo que dijo el Señor. Dijo, estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Eso quiere decir que yo voy a la iglesia el día domingo, ¿cierto? Y después que termina el culto, ya sé que sábado, domingo, dejo al Señor allá. Y después 2 días estoy en la casa y después 2 días más voy a buscar al Señor. No, la adoración es continua. La adoración es continua, hermanos amados. Es permanente. Ahora, nosotros como gentiles, perdón, ignorábamos todas estas cosas. Las ignorábamos. Pero hoy día, el apóstol Pablo, Pedro, en el Espíritu del Señor, dice que tenemos la palabra profética más segura. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces, debemos predicar la palabra. ¿Qué es lo que es predicar la palabra? La enseñanza. La enseñanza, hermano. La enseñanza. Nosotros debemos enseñar la escritura, exponer al pueblo la palabra de Dios. Fíjese que yo a veces escucho mensajes y no es que yo esté mirando en menos a las personas, pero veo la poca preparación del que predica y que solamente con el grito, ¿verdad? Y con la emoción quieren traer a la iglesia. Entonces vivimos, hermanos amados, nuestras vidas en emocionalidad y no en espiritualidad. No es lo mismo la emoción que la espiritualidad. La espiritualidad me habla de un constante vivir de Cristo en mi vida. La emocionalidad me habla de un momento. Por eso debemos pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu. Él ya nos bautizó con su Espíritu. Él ya depositó el Espíritu Santo en usted y en mí. Cuando usted y yo fuimos perdonados en el nombre de Jesús, recibimos la promesa del Espíritu Santo por ser hijos. Porque el Espíritu Santo tampoco Dios se los da a cualquiera. Dios le da el Espíritu Santo a los hijos. No es lo mismo hablar en lengua que tener el Espíritu Santo. Ojo con eso, hermano, porque cualquiera puede inventar una lengua. Primero es el Espíritu Santo. Cuando usted le da más énfasis a la señal, hermanos amados, y no a la doctrina, puede cometer un error. Y lo vemos.
En muchos lugares se simula una presencia del Espíritu Santo y la gente se vuelve loca, entra en esto así y mueve la cabeza y salta. Hermano, yo eso no lo veo aquí en la Escritura. No lo veo. Yo veo hombres cuerdos, hombres sobrios, enseñando la Escritura. En ningún momento perdieron los sentidos. Usted lo puede ver en Pentecostés. Estaban todos hablando idiomas, los idiomas de aquellos. Pero cuando ellos dijeron, estos están borrachos, estos están llenos de motos, Pedro se puso en pie con los 11. Y empezaron a predicar el Evangelio. Hay una sobriedad. Y eso no quiere decir que el Espíritu Santo se les fue, porque dejaron de hablar en la lengua, en el idioma. Debemos analizarlo todo. Debemos pedirle a Dios entendimiento. A veces exageramos, hermanos, los cultos. Tengamos cuidado. Por eso es que Pablo a los gentiles de Corintios les enseñó cómo se hace un culto. Hay doctrina, hay profecía, hay salmo. Hágase todo en orden, decentemente y en orden. Porque si todos hablan en lengua, dice, entra un indocto y va a decir, bueno, ¿esto está loco? Y así el mundo dice de nosotros cuando suceden esas cosas. Si no, hermanos amados, tenemos el dominio y el control. Dios no pierde control. Dios no es descontrolado. Ni aún en la ira Dios es descontrolado. Imagínense que Dios se descontrolara en la ira, este mundo ya no existiría. Ni usted ni yo. Entonces, hermanos, estas herejías que entran de repente a la iglesia, estos errores son para confundir a la congregación. Pero cuando nosotros estamos seguros de la palabra, no tenemos que temer. Este capítulo 15 quitó toda duda. ¿Qué es lo que tenían que hacer los gentiles? Entonces dice, escribieron a los ancianos, dice, nos ha parecido bien, escuche, llegar a un acuerdo y elegir varones, y luego dice, perdón, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, o sea, a Dios mismo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Necesarias, ¿cuáles cosas? Que os atengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien, haréis pasarlo bien, pásenlo bien, disfruten el Evangelio. El Evangelio es vida. Debemos saber qué es lo que es el Evangelio. Y todavía muchos creyentes no saben ni siquiera qué es lo que es el Evangelio. Hay una diferencia entre la ley y la gracia. Hay una diferencia abismante entre la ley y la gracia. La ley no salva, la gracia sí. La ley impone, la gracia le ayuda. Amén. Un día vamos a hablar de este tema. ¿Qué es lo que significa la ley y qué es lo que significa la gracia? ¿Están en boga los 10 mandamientos? Sí. Eso se lo dije al principio. Los 10 mandamientos se convirtieron en 2. Y eso hoy día lo guardamos nosotros. ¿Sabe cómo? Tenemos la voluntad, si bien a veces no perfectamente, pero hoy día tenemos la voluntad de parte de Dios de poder guardar. Y cuando estamos en Cristo, estamos justificados en Cristo. A veces no se comprende esto, pero mira, pero pastor, usted pega hasta con los ojos, sí, pues, todos los días, nosotros a veces pensamos, pero no practicamos el pecado como lo hacíamos antes. Ahí hay una diferencia. Hoy día hay buena voluntad para servir al Señor. Antes no, cuando éramos mundanos, hacíamos lo que bien nos parecía. ¿Y quién nos decía algo? Nadie. Pero Dios nos hizo entender nuestros errores. Me queda un minutito. Y el segundo evento que aparece en el capítulo 15 es la división, en cierto modo, entre Pablo y Juan Marco. Juan Marco, recuerde que en un viaje por ahí no quiso ir y a Pablo no le gustó esa situación. Y acá iban al segundo viaje, iban a recorrer la iglesia nuevamente con Bernabé, y que Bernabé quería llegar a Juan Marco, ¿verdad? Y Pablo no quiso que Juan Marco fuera. Juan Marco es el escritor del libro de Marcos, ¿también? Y había una contienda, pero no en el sentido de que se enemistaron y que Pablo anduvo pelando a Bernabé y Bernabé anduvo pelando a Pablo. No llegaron a un acuerdo y Bernabé tomó a Juan Marco y se fue a otro lugar y Pablo y Silas se fueron a otro lugar y siguieron predicando el Evangelio lo más tranquilamente, ¿verdad?
No como hoy día, que cada uno de los ministros está buscando agua por su molino. ¿Mm? La iglesia de Cristo es una sola. Hoy día las denominaciones nos dividen, como decían antiguamente los letreros, las personalidades jurídicas, pero la iglesia es una sola. El que es pastor de la iglesia de Dios, ese es pastor en todo lugar. El que es diácono de la iglesia de Dios es diácono en el lugar. A diferencia de que, claro, cuando se trabajan ahí en un cierto sector, eso sí la diferencia, pero son diáconos o son pastores o hermanos de la iglesia de Dios en todo el mundo. Amén. Porque la iglesia es una sola, no está mutilada. Así como Dios es uno, la iglesia también es una. Bien, llegó la hora de despedirse. Agradecemos su sintonía, hermanos amados. Escudriñe, lea, vuelva a leer el capítulo. Y siempre he dicho, si usted tiene dudas, escríbame, escríbanos. Amén. Y haga sus preguntas. Dios le bendiga, hermanos amados, en esta mañana maravillosa de día lunes, segundo día ya de la semana. Amén. Y sabemos, hermanos, que si hay una jornada difícil en que podemos apoyar. Que el Señor Jesús le bendiga. No se olvide de orar. No se olvide de leer la palabra de Dios y pedirle a Dios le dé el entendimiento. Paz de Jesús para usted y para toda su familia. Bendiciones. Hasta mañana, si Dios lo permite.